En esta ocasión les damos la bienvenida con uno de los 3 temas fundamentales que tienen que discutirse en el Senado de la República. Esos 3 temas importantes es el de la reforma energética, la ley de comunicaciones y la ley de competencia económica. En esta ocasión, y en función de la aprobación que ya se realizó en el Senado, estamos hablando a partir de la fecha del 14 de junio, la ley de la reforma energética. En este sentido, el punto específico va a radicar en la materia eléctrica, dado que la ley energética, que ya vienen a ser las leyes secundarias, tiene que ver tanto con el aspecto de los hidrocarburos como con el aspecto eléctrico. Y para dar inicio a este espacio de discusión y de reflexión, nuevamente nos acompaña nuestra analista de cabecera, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Muchas gracias de estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Entonces, haciendo un marco, hay 3 temas fundamentales que deben de empezar a ubicarse para comprender la importancia y la trascendencia de este tipo de problemas en nuestro país. Uno de ellos es el tema de la tecnología. Segundo punto, la competencia económica desde el plano internacional. Y finalmente, ¿cómo vienen a impactar estos 2 problemas a la clase social mexicana? En específico, a la clase media. Desde esta perspectiva, pues daremos inicio justamente con nuestra analista de cabecera para ver ella cómo visualiza estos elementos y que también usted, amable televidente, puede estar escribiendo a través de estos medios electrónicos que ahora tenemos para hacer llegar sus preguntas. ¿Cómo interpretas esta situación, Liz? Este problema de la tecnología, la competencia y en su momento cómo impactará esto a la población. Yo creo que estos son los factores fundamentales. Quizás deseas agregar alguno nuevo, pero ¿cómo lo visualizas? Sí, claro. Bueno, todo radica en la globalización, es decir, las necesidades que tiene México como país hacia la visualización extranjera y en competencia económica no como Estado, sino más bien como un sistema capitalista neoliberal en el cual las mismas empresas transnacionales tengan la oportunidad y tengan el nivel competitivo, pero es hacia ellas. En virtud de eso, ¿qué es necesario apreciar? Bueno, pues la tecnología con la cual cuenta el país. Entonces, bajo esa perspectiva, como el Estado es un Estado capitalista neoliberal, insisto, ya no es el Estado de bienestar social, al que bueno, no es que estábamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a él, sino más bien es un discurso que se nos ha venido manejando desde el tiempo que nosotros conocemos, desde la historia, desde los discursos de las políticas públicas, etcétera, ¿no? Pero sucede que las reformas estructurales, en este caso la reforma energética, con respecto a la electricidad y a los hidrocarburos, distan mucho de cumplir las expectativas que requeriría un estado de bienestar social. Entonces sucede que esta reforma energética sí debe cumplir expectativas, pero una expectativa de competencia económica con respecto a las empresas transnacionales. Entonces ya no es el Estado el que debe competir. Por eso al Estado, con esta reforma, se le debilita en el sentido de control energético, sino más bien se supone que con estas reformas, al 2016 ya debe estar privatizada, debe estar entrando la privatización en ese sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco se le va a ir relegando al Estado. Ya se le está relegando, digo, si hablamos de tecnología, bueno, sabemos que nuestro país no tiene los medios necesarios tecnológicos para efecto de producir gasolina, sí, por ejemplo. En este punto, por ejemplo, se habla de una de las figuras inglesas, el fracking. El fracking tiene que ver con una tecnología patentada por Inglaterra, en la cual estamos hablando de que se hace inyección de agua a alta presión para poder romper la roca. En este caso, la roca se le conoce como lutita. ¿Qué cosa es la lutita? Imaginemos que aquí tenemos un manto de petróleo, el cual es líquido y que abajo finalmente pues tiene un límite
conformado por roca sólida. Es como si hablásemos de que este hidrocarburo fosilizado se estuvo en su momento pasando por ósmosis hacia la roca, y ese tipo de tecnología que necesita nuestro país es justamente parte de lo que no posee. Habrá que hacer justamente un análisis del fracking en nuestro país, que es uno de los temas que se están planteando justamente en el Senado. Entender cómo se va a poder manejar este fracking, en donde el fracking nos va a estar generando dos elementos muy importantes en términos de la reforma energética. Número uno, por una parte tenemos los hidrocarburos, que sería el petróleo. Número dos, tenemos el gas. Entonces, ese es uno de los puntos a donde México se observa como un elemento muy importante, ya que es la cuarta reserva a nivel mundial. Pero como nos comentabas justamente, Liz, no tenemos esa tecnología. No tenemos la tecnología. Entonces, ¿qué debe hacer el país? A través de la norma, por supuesto, de estas reformas estructurales. No quiere decir que apenas nos hayamos dado cuenta que necesitamos ese tipo de tecnología, sino que eso ya lo sabíamos desde atrás. De hecho, para efecto de que en el país se produzca gasolina, debe de ir precisamente cubierto por una tecnología extranjera, porque en el país no la tenemos. En el país tenemos precisamente esa riqueza, puedo decir petrolífica o petrolera, como gusten llamarle, pero no tenemos esa fase tecnológica para efecto de que podamos refinar el petróleo en gasolina. Entonces eso es lo que se renta. ¿Qué sucede? Se adelgaza el Estado, y bajo esa perspectiva, aquellas empresas transnacionales que rentan esa tecnología no les conviene venderla. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que México tiene que privatizar para efecto de que competitivamente, desde la perspectiva transnacional neoliberal, puede estar dentro de la globalización de esa riqueza energética, vaya. Sí, habría que hacer quizá un balance. Me gustaría citar, por ejemplo, a Jorge de Jesús González, quien nos hace un planteamiento para los que vienen a asesorar a senadores y diputados en el Senado de la República. Él está elaborando en el CESOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública, y él hace un estudio a nivel de América Latina, y él visualiza dos principales modelos de cómo los países están tomando sus decisiones. Una primera visión, y el que en este caso podemos estar citando a Brasil y a Colombia. Sí, claro. Esta primera visión tiene que ver con cómo el Estado está abriendo justamente su materia prima a través de las reformas constitucionales, así como lo estamos visualizando ahorita en México, y en su momento se le da entrada a las empresas transnacionales con altos beneficios fiscales. Ese es uno de los rubros que llama mucho la atención. Mientras que por otro lado tenemos las figuras como es el caso de Venezuela, Bolivia y Argentina, que son países que han estado tendiendo poco a poco hacia la privatización. Número uno, primero privatiza o bien se hace una expansión del Estado. Desde esta perspectiva, eso no les limita para poder entrar en términos de negociaciones y cerrar operaciones en términos de explotación, que sería el rubro de la industria, y el segundo, el término de la comercialización, como hace rato lo comentabas, ¿no? O sea, uno de los problemas es el hecho de que la industria mexicana pueda hacer explotación y exploración profunda, sacar el producto, y que toda esta energía que se está obteniendo, o temas de geotérmicos, cómo llega todo eso a una planta, y de allí entraría hacia la sociedad. Entonces estos dos rubros son estudios que se han estado dirigiendo de modo muy especializado justamente en Argentina, el tema de Colombia, no, de Bolivia y de Venezuela. Incluso Hugo Chávez llegó a presentar una oferta muy interesante, porque aún manteniéndose socialista, no le limitó a él la capacidad de que entraran los organismos transnacionales. ¿Qué le conviene más a México? ¿Es adecuada esta postura de entrar de lleno a que México esté abierto a que entre
la empresa privada a nivel de industria como a nivel de comercialización? Sí, mira Jesús, te lo voy a responder desde la siguiente perspectiva. Vámonos a la cuestión fiscal. Si México está permitiendo la entrada de empresas transnacionales con beneficios económicos a efecto de que puedan precisamente puedan invertir y puedan explotar a costa de la manufactura que México realice, y por el otro lado tenemos a la clase castigada, que es la clase media, con el aumento de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al país desde la perspectiva sistémica neoliberal? La entrada de esas empresas transnacionales, privatización de la energía eléctrica y de los hidrocarburos. Eso es lo que se requiere, ¿no? Entonces, si necesitara México una transformación petrolera desde la perspectiva interna del país, los impuestos serían más para las empresas transnacionales, no para el mexicano común, ¿no? En este caso la clase media. Es ahí donde te doy la respuesta. Entonces, ¿qué necesita México para incluirse dentro del sistema neoliberal? Permitir la entrada de la privatización. Obviamente que en teoría de sistemas esto no tendría nada que ver con la justicia o injusticia o beneficio o no beneficios hacia los sujetos sociales. Claro, sí. Entonces tendríamos que estar reflexionando con un ojo mucho más observador estas cuestiones fiscales. Porque bueno, ya estabas involucrando dos temas en este sentido. Estabas hablando por la parte fiscal y estabas hablando también por el tema de la clase media. Creo que este rubro de la clase media sí es importante poder visualizarlo, porque entiendo que se le está grabando bastante en términos también de impuestos a este sector social. Y desde ese punto de vista, me gustaría como que hacer el planteamiento una vez que regresemos de este corte informativo, porque la situación vendría a ser la siguiente. El 88% de la población es la que desde el sector doméstico hace el mayor consumo de energía eléctrica, pero únicamente consume el 25% de la energía producida. Regresamos con este tema. ¿Sí? No le cambie, amable televidente. Regresamos después de este corte informativo. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio de análisis y reflexión de la vida política en nuestro país. En este caso, hablando acerca de la ley energética que a nivel del Senado ya fue aprobada y que en este momento estábamos acabando de platicar con nuestra analista de cabecera cómo este tema empieza a repercutir en un sentido fiscal y en un sentido de la clase media. Sería importante evaluar que no es el caso específico de México. Ya en Inglaterra se había dado todo este antecedente y me decías, Liz, que también las cuestiones del tema de Chile se está como que manejando una especie de reflejo de toda esta actividad que está ocurriendo. Es globalizado, exactamente. ¿Qué es lo que pasó en Inglaterra? Que al momento de que empieza a desarrollarse la privatización del sector energético, la clase media es la que empezó a verse directamente afectada. ¿En qué términos se vio afectado? Primero, es un elevado consumo de energía eléctrica que se deriva en dos situaciones. Primero, mucho robo de energía eléctrica. Creo que en nuestro país estamos hablando de ese fenómeno del llamado diablito y también de diversos sectores que desde la economía informal se encuentran dispersos por toda nuestra república. Quizá hemos visto algunos cambios principales en nuestro cuadro principal en nuestra capital. Otro caso es el tema, por ejemplo, en Morelia, Michoacán. Pero cuando estamos hablando de la gran irregularidad que existe para regular el consumo eléctrico, entramos a poblaciones, entramos a pueblitos, entramos a toda esta economía informal. Entonces sí es un dato alarmante. Lo mismo que pasó aquí en México se estuvo visualizando en Inglaterra. ¿Cuál fue la medida que se tuvo que tomar en este sentido? Se optó por una tecnología muy avanzada que no permite justamente ese famoso diablito, coloquialmente hablando, sino que entró una tecnología que también se le conoce como
tecnología de trenza, la cual se supone que ya implica una tecnología que no es fácil, o dirían la ingeniería que lo puso a punto de término, simplemente que no se puede la gente colgar de esos instrumentos. Sin embargo, ¿cómo resolvió Inglaterra? Esa energía eléctrica que no estaban pagando, estos grupos a los que nos acabamos de referir, se le cargaba a la clase media. ¿Estaríamos hablando de cuestiones parecidas Sí, también en claro, nuestro por país? supuesto. De hecho, en nuestro país también ya existen esos medidores electrónicos que, bueno, por norma ya se tienen que cambiar a los antiguos, porque antes, como tú decías, ¿no? A la gente se le hacía muy fácil puentear. Colocaban el vasito de agua encima del medidor, ¿no? Y giraba al revés. Y sin problema, puenteaban, y entonces en determinados niveles de sus hogares no pagaban luz, no se contaba esa energía eléctrica. Entonces, bueno, por supuesto que todo este capital, todo este impuesto energético se le carga a la clase media, porque digo, independientemente de como tú bien lo mencionabas, el 85% le es cargado, pero ellos consumen menos, hablando también de los famosos subsidios. Si consumes cierta cantidad de energía, bueno, pues el gobierno te subsidia cierta cantidad, el subsidio. Pero si consumes determinada cantidad, se quita el subsidio y entonces el consumo se va al doble. Entonces, si antes pagabas 200 pesos, ahora pagas 10,000 al bimestre. Y eso, bueno, fue la problemática que hace tiempo, inclusive ahora, están teniendo algunos sujetos sociales. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué sucede? Con el discurso de que para que no haya esta bipolaridad en el pago de la energía eléctrica, bueno, pues te tengo que poner este medidor electrónico. Y entonces vas a pagar energía, pero a través de prepago. Sí, porque también una de las políticas tienen que ver con que si hay una empresa que es la encargada de producir y de comercializar la energía eléctrica, esa merma, esa pérdida, a fin de cuentas, se está produciendo, y a través justamente de nuestras leyes de competencia económica, en donde tiene que hacer la rendición de cuentas la empresa transnacional, debe decir, yo estoy produciendo tanto, entonces se supone que dentro de los intereses compartidos, en este caso para con el Estado, pues tiene que hacer un pago de esa energía que nos está viendo reflejada en términos económicos, que no se le está pagando. Pero entonces decimos, el 88% del consumo energético es doméstico, el 22% es industrial y es robo. Y ese 88% únicamente consume el 25% de la energía eléctrica producida en el país. ¿Sí? O sea, ese es el tema en el que hay que estar reflexionando justamente cómo a través del Senado se tienen que crear reglas claras. Es que, ¿sabes qué, Jesús? Que sucede que son normas de riesgo. O sea, ellos saben, ellos deben tener un límite para efecto de decir, bueno, esta es la que se va a consumir y esta es la que se va a pagar. Pero a través de la norma yo me voy a adelantar en prospectiva para efecto de crearla y cubrir esa parte que me van a robar o que no se van a pagar, o que no se va a pagar, o que la va a pagar, bueno, la empresa transnacional con esos beneficios fiscales, ¿no? Y entonces sucede que esas normas, digo, llegan a todas las demás, a las leyes secundarias, a las leyes principales. Estamos hablando de la Constitución y estamos hablando de las normas locales. Por ejemplo, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no debemos olvidar que se adicionó precisamente como delito de delincuencia organizada al robo de hidrocarburos, por ejemplo. Sí, claro, efectivamente. Es decir, estamos hablando de esta nueva cultura neoliberal que se está viviendo en nuestro país. De riesgo. En este punto, ahorita que se hablaba de esos desvíos, de esos robos a la energía eléctrica, el tema de la competencia económica. O sea, entiendo yo a la competencia económica, si me equivoco, me corriges por favor, es como el Estado queda fuera. Y las empresas son las que van a rivalizar y van a competir encarnizadamente bajo tres finalidades. Número uno, invertir el menor dinero posible,
sacar la mayor ganancia y hablar dentro de estos dos puntos de una calidad de servicio, la cual tiene que estar certificada justamente. Es decir, controles de calidad internacional que quizá pueden dejar a países que están en una expectativa de desarrollo económico sin capacidad de sentarse a competir, porque estamos hablando de que solo los más fuertes, los más aptos, son los que llegan a esa competencia, y quizá nuestras empresas nacionales necesitan todavía de estímulo gubernamental o transnacional para poderse desarrollar. Nada más que la política económica ya no está orientada para tratar de dar esos incentivos económicos a empresas que a este nivel se supone que ya mostraron que no eran tan eficientes. Y que necesitarían un estímulo tremendo. Sí, más bien tendrían que ser absorbidas, ¿no? Claro. Tendrían que ser absorbidas por las transnacionales. Subcontratación, porque subcontratación ahora ya nos permite también entrar a estos esquemas. Claro. Vemos a nuestro Estado de México llena de camionetas de Poza Rica, ¿no? Que andan trabajando en todo el estado, mucho del personal viene del norte también, y bueno, es parte de lo que estamos viviendo en esta globalización, pero la transnacionalidad no le dejó entonces margen a nuestras empresas nacionales para poder hablar de esa competencia interna nacional. Pero bueno, en este tema de la competencia económica, nosotros partimos constitucionalmente hablando del 28. Ese 28 constitucional tiene dos puntos básicos. Número uno, exponer a los consumidores a un mecanismo en donde las altas y bajas de precio energético pueda entrar el aparato económico, la Secretaría de Economía, Hacienda, a través de programas para apoyar a los grupos vulnerables. Se está cubriendo, sí, a través de los subsidios, efectivamente. Si se está cubriendo entonces, Liz, a través del subsidio a la clase vulnerada, ¿dónde queda la clase media? Porque se supone que esa clase media no es vulnerada. Claro, yo creo que esto es un doble juego, porque el discurso te dice que sí cubren a la clase vulnerable, pero yo creo que no, que más bien lo que hace el Estado es apoyar precisamente a esa competencia económica transnacional. Entonces, ¿sabes qué? Por una parte, la clase baja, o los pobres, los excluidos, como le quieras llamar, la clase baja no va a tener económicamente para poder sufragar esos precios energéticos. Ok, Estado, con lo que tienes, con lo poco que recaudas, ok, vas a dar, fíjate, por un lado vas a dar económicamente eso poco que recaudas, y por el otro lado va a pagar la población. Entonces, ¿qué sucede? Que está cubriendo la empresa transnacional. Aparte del electrizazo. Exactamente. ¿Sí? Digo, porque como que sí resentimos mucho lo del gasolinazo, porque el gasolinazo, cada vez que le echas gasolina, no sé, cada 2 días, cada tercer día, no es una vez a la semana, claro. Pero el electrizazo, así es, ese también está deslizándose. Y si checamos nuestro recibo de luz de ahorita con el del mes pasado y del antepasado, ves justamente un deslizamiento del incremento. Entonces, estamos hablando del electrizazo y del gasolinazo. Exactamente, ¿no? de lo mismo, y ellos saben precisamente que no van a poder cubrirlo y que se lo van a robar. Entonces, ¿quién va a resolver el problema? Al interior del país, ¿quién va a resolver el problema? La clase media. Entonces, no sé si desgraciada o afortunadamente, justo o injusto, porque bueno, esos son constructos ideológicos que el mismo sistema maneja, son los que van a cargar todo ese peso económico que trae como consecuencia la relación entre competencias. Y ¿sabes qué? Considero que es muy grave, Jesús, que el mismo derecho es el que permite esa parte, es el que está cubriendo esos lineamientos. Efectivamente. Bien, yo hablaba hace rato del esquema inglés y que eso es lo que pasó en Inglaterra. Hablabas tú de Chile hace rato en el momento en el que nos fuimos a comercial. También en Chile. También en Chile está pasando esta parte. Regresamos con ese tema, por favor, Liz. Claro. No le cambie, amable televidente. Regresamos en un momento más. Gracias por continuar con nosotros. Bien,
Ya esta mesa se está poniendo aquí algo álgida en términos justamente de cómo se está viendo afectada la clase media. Así es que, amable televidente, si usted se considera dentro de la clase media, estos deslizamientos económicos poco a poco los va a sensibilizar más y en su momento se podrá grabar también la parte de robo que estén haciendo algunos grupos vulnerables. Desde este punto de vista, ¿en Chile también pasaron cuestiones similares? Sí, claro. Debemos nosotros saber que en 1973 le llamaron golpe de Estado hacia el gobierno de Salvador Allende por parte, bueno, de la milicia que dirigía Pinochet, que bueno, no fue otra cosa más que argucias neoliberales para efecto de desestabilizar la economía de estado de bienestar que tenía Chile. Bueno, pues desde esa perspectiva es donde entra el neoliberalismo con los chilenos. Entonces, ¿qué sucede? Que Augusto Pinochet empieza a soltar todas esas partes de las actividades estratégicas o las áreas estratégicas estatales. Entonces, ¿esto qué sucede? Estamos hablando de la energía eléctrica, estamos hablando del agua, estamos hablando de lo que pasó con Margaret Thatcher, ¿no? En Inglaterra, la vivienda, que también la liberó. O sea, liberar significa privatizar. Entonces empiezan a privatizar todo, hay una desestabilidad social. Bueno, Naomi Klein en la doctrina del shock habla precisamente de que ya era un lujo la compra de pan, la compra de leche, la compra de tickets para el autobús, así le maneja ella, ¿no? Los niños se desmayaban en la calle. Entonces ellos decían, la computadora es un artículo de lujo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó en Chile y lo que está pasando en el país? Más bien la identidad, la clase media, ¿no? Exactamente. Es la clase, se identifican en que la clase media, la tendencia en Inglaterra, en Chile, por lo que nos estás platicando, y que ahora está replicando hacia México el mismo modelo, estaríamos diciendo, la clase media entonces está en riesgo. La clase media está en riesgo. Y mira, Jesús, salvo comentarios de nuestros televidentes, de los tuyos, yo considero que la clase media va a desaparecer, pero en esa desaparición va a haber una bipolaridad. O sea, va a haber de dos elementos, ¿no? Primero, que desaparezca la clase media y se vaya para abajo, o que también desaparezca clase media baja, o inclusive podríamos decir clase media no hay, pobres sí hay, o que esa clase media suba, ¿no? O sea, que a través de la especialización que están teniendo estos grupos, que bueno, estamos viendo que día con día esta especialización se está convirtiendo en una necesidad, que a través de esta especialización se vaya para arriba. Entonces, ese es el riesgo, y no sé tú cómo lo veas, pero a mí me da la impresión que estas políticas transnacionales es lo que buscan, ¿no? Con esta bipolaridad, eliminar a toda esa parte baja. Bueno, ¿cómo la voy a eliminar? Bueno, de distintas formas. Se van a morir, ¿no? Ya va a haber recorte al gasto público, o sea, ya por enfermedades, ¿no? Sí. El Seguro Popular no satisface la necesidad del derecho humano a la salud. Por ejemplo, y ahí está el derecho humano en la Constitución. Sí, claro. Volviendo un poquito a este punto que mencionabas, bueno, ¿y qué pasa entonces? Que hacías un comentario, un planteamiento. Me gustaría retomar el dato de qué cosa es el consenso. Tendremos que comenzar a hablar en Washington a través de John Williamson, cuando en su momento planteó el consenso de Washington, que después fue apodado como el neoliberalismo. Neoliberalismo es una palabra que se usa aquí en nuestro país. En Europa eso la gente no lo entiende muy bien. Pero bueno, aquí en nuestro país, ese consenso de Washington, en el cual John Williamson estableció las nuevas reglas económicas de cómo se tenían que bajar las cuestiones arancelarias en el intercambio de productos en las fronteras. Eso, en términos de política mexicana, ¿cómo se le denomina a ese consenso de Washington? Pacto por México. Y justamente el concepto que le da identidad es el de consenso. Entonces, se supone que México inició en esta nueva administración con un pacto por México, que los principales actores políticos estuviesen de acuerdo en un trabajo. Resulta que al momento de que empiezan a ventilarse el tema de las reformas estructurales,
Se supone que en el sistema de contrapeso de los actores políticos, nuestro partido de izquierda tenía que haber hecho un trabajo, pero lo que hizo fue, se retira. Sin embargo, ya había dejado el antecedente justamente de las bases del Pacto por México. Entonces, al momento de que ellos se retiran, cuando empiezan estas reformas constitucionales, él ya no está figurando. Pero el problema es que no hizo su trabajo, no salió a defender a ese sector que depositó su confianza y su voto en ellos. Y ahora, nuevamente que viene a darse esta reforma, esta nueva ley, la aprobación de esta ley, otra vez el PRD no está figurando. O sea, eso es algo que llama poderosamente la atención. Estamos hablando de que el tema principal es la clase media. Entonces, el punto al que me referiría es, ¿y qué pasa con la pobreza? Porque la clase media, estamos entendiendo que se va a ver afectada, desaparece. Algunos suben a clase alta y la más baja a clase baja media, muerte. Sí. Entonces, el punto del que estaríamos hablando es cómo, uno, beneficios fiscales para empresas transnacionales. La escasa clase alta se va a ver ligeramente alimentada por algunos de clase media que suban. Y la clase baja, ¿qué es lo único que produce? Produce legitimidad electoral, justamente. Ese es el rubro al que igualmente también se estuvieron así manejando muchas de las cuestiones en Inglaterra. Entonces, el hecho de que estemos diciendo de que la clase media es la que carga con el aspecto del consumo energético de todos esos sectores oscuros y gravables, porque quizás no tienen el recurso económico para pagar, sí, pero se lo van a grabar a la clase media. Entonces, desde esa perspectiva, Liz, ¿cómo visualizas tú el comportamiento de los partidos políticos? Claro. ¿Sí estamos adecuadamente representados? ¿Sí están haciendo los partidos políticos su trabajo? La población que podremos denominar en pobreza, ¿sí tiene ese rol que cumplir? El de legitimar únicamente. Claro, está olvidado muchas veces de la posibilidad de que nuestra Constitución llegue a ello. Claro, mira Jesús, yo lo veo desde dos puntos de vista. Voy a hablar del primero, en el sentido de la necesidad globalizadora de inclusión que tiene el país en materia energética. Ok, entonces, tú hablabas de consenso hace rato. Consenso no quiere decir que todos estemos de acuerdo. Quiere decir que vas a buscar un fin a través de la comunicación. Entonces, en esa comunicación hay pros y contras, pero bueno, la inclusión energética del país a nivel internacional es que se apruebe la reforma energética junto con sus leyes secundarias, que es lo que está pasando. Entonces, desde esa perspectiva, el PRD y la acción que ejercieron en días pasados con respecto a retirarse porque estaban en contra de lo que estaban proponiendo los políticos priistas, los políticos del Partido Verde, los políticos del PAN, es funcional. Es absolutamente funcional y necesaria. Y aparte legitima la contraparte, es decir, la contraparte de izquierda. Ellos están diciendo a través del discurso, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo y nos retiramos. Bueno, pero pudiéramos preguntar, ¿esto qué trae como consecuencia para los sujetos sociales? ¿Les ayuda o no les ayuda? Hoy salió en las noticias que están realizando planes para movilizaciones sociales. Y yo preguntaría, bueno, ¿y estas movilizaciones sociales legítimamente, y no solamente legítimamente, legalmente contrarrestarían la aprobación a las leyes secundarias de la reforma energética? Definitivamente no. Claro. Definitivamente tres escenarios, no. Liz, a ver cómo los visualizas. En términos de PRD, si partido de izquierda. Primer escenario, el PRD está haciendo legal, constitucionalmente hablando, su trabajo, porque el hecho de que se estén ahorita tomando estas decisiones a nivel de leyes y que se levante de la sesión y se salga, o que no lleguen, porque esta ley, esto se aprobó en 55 minutos. Así, claro, quiere decir que es una discusión. 55 minutos, ¿no?
¿cómo vas a discutir? Es más, cuando un tema tan de fondo en 55 minutos. Claro, y con muchas reglas. O tan planchado y tan armado. Así es. ¿No? Tan planchado Así y tan es. armado. Entonces, el punto sería, primer escenario, ¿sí está haciendo constitucionalmente su trabajo? Número 2, el sector que votó por esos diputados y senadores tienen ese permiso público de levantarse y salirse, porque adentro, con ellos o sin ellos, se sabe que si ellos se retiran, simplemente la votación va a ser favorable. Claro. Y entonces el sistema de contrapesos de partido político, ¿es funcional o no es funcional? Tercer escenario. Esto está concertado desde antes de que inicie todo este sistema de votaciones, porque cuando se llevaron a cabo las reformas constitucionales, tampoco hizo una participación adecuada. Y por ello, justamente, este planteamiento que realizas es idóneo, es legal, estamos bien representados, con una izquierda madura, soportada y fundada. ¿Qué considera? Creo que no. Desde la perspectiva de los votantes, de los que votaron por ellos, del discurso, creo que no. Pero desde la perspectiva funcional para la reforma energética, sí. ¿El problema cuál es? Que la sociedad, el pueblo, la clase baja, media, los que votan por ellos, no saben, o sea, no están informados de cómo es que se maneja esta parte. O sea, y yo pudiera decir, sí, nos movilizamos socialmente, pero considero que no, o sea, no es susceptible de sacar una solución. Pero insisto, no es una solución para el pueblo mexicano, es una solución para México como parte del sistema internacional en materia de competencia. Claro, muy bien. Regresamos con esas reflexiones Sí, claro. después de este corte informativo. Gracias por continuar con nosotros. No le cambie. Entramos a la recta final de su programa, Línea por Línea. Gracias por permanecer con nosotros. Entrando a la recta final de este tema de la reforma, de las leyes eléctricas. Y en este caso, o sea, retomando un poco los estudios de Heredia, en donde presentó también un documento para el CESOP, en donde decía, la empresa eléctrica mexicana tenía dos graves problemas. Número 1, no incentivaba la competencia económica. Eso habla de prácticas de monopolio, eso habla de prácticas en su momento de corrupción, y eso habla de que no mejoran los servicios que se están ofertando y a alto costo. ¿Sí? Entonces, número 1, no se incentiva la competencia. Número 2, justamente el mercado estaba estancado. O sea, el producto de esas tres tesis que comentábamos, Liz, es lo que vendría a generar un mercado estancado. Le estamos apostando entonces bastante a este modelo denominado de competencia económica. Es necesario entonces estar atentos a esta ley que también se va a aprobar, en donde efectivamente el PAN y el PRD, junto con el Partido Verde Ecologista, desde antes de que iniciara la campaña de Peña Nieto, este era el tema de fondo para estos tres partidos, y ellos sí tenían un consenso. O sea, incluso quizás hasta el proyecto del Pacto por México se hubiese dado con o sin una izquierda ahí presente, o un PP ahí presente, pero era válido en su momento para legitimarlo. Sin embargo, ahorita, a estas alturas en donde se supone que ya no hay un Pacto por México, de lo que estamos hablando es de la eficacia de las medidas que nuestra izquierda está tomando, y ver si eso es lo que necesitamos jurídicamente hablando, porque hay que entender entonces que este esquema neoliberal no es puesto por nuestro titular ejecutivo. Esto es una política transnacional. ¿Qué opinas en este sentido, Liz? Porque entiendo que incluso traes hasta algunas tesis jurisprudenciales en donde como el derecho está legitimando una serie de cuestiones alrededor de todo este vórtice fiscal y financiero.
finalmente vamos a movilizar a México. Ese eslogan con el que se nos ha vendido desde la parte ejecutiva, vamos a movilizar a todo nuestro país, pero ¿cómo es la cuestión de los costos? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué información nos tiene? Sí, mira Jesús, yo considero importante también que nuestros televidentes deben saber cómo se está manejando la cuestión legítima, porque si es legítima, no solamente es legal, la cuestión legítima a través del derecho. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva, ¿qué sucede? Que la Corte empieza a actuar con respecto al equilibrio y al alineamiento, a los lineamientos que trae como consecuencia estas reformas estructurales. Y entonces hablábamos en un principio, ¿no? En un principio del programa, que bueno, ok, ¿dónde está el impacto económico para la clase media? Bueno, ese impacto, insisto, es eminentemente económico, que tiene que ser regulado por el derecho. Bien lo decía von Hayek en Camino de Servidumbre. Bueno, se ve reflejado en la cuestión legal. Entonces sucede que la Corte saca una jurisprudencia el viernes 13 de junio. Estamos hablando escasos 3 días, en donde indica que precisamente el salario mínimo es susceptible de embargarse cuando el sujeto tenga deudas de carácter civil y mercantil, que a mí me parece extremadamente grave, porque digo, como tú decías, el costo-beneficio, ¿cuál es? ¿Cuál es el beneficio que tiene el ciudadano con respecto a esta reforma energética, ¿no? Por ejemplo, a la electricidad, que está mal, esos servicios de electricidad, pero son a muy gran costo. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué sucede? No pagas, y eso tiene que ver también con la reforma financiera, y tiene que ver con la reforma fiscal, y por supuesto con la reforma laboral. Entonces, las 4 van entretejidas. Entonces, no sé si tú me pudieras permitir, Jesús, darle lectura al rubro de la jurisprudencia. Claro, por favor. Ok, les comentaba, esta jurisprudencia fue publicada el viernes 13 de junio del 2014 a las 9:37 horas. Y dice, salario mínimo, además es en materia constitucional, salario mínimo, la autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente de su monto para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en principio por él solo respecto del 30% del excedente. Entonces sucede que nos pueden embargar lo que nosotros trabajemos, y entonces yo comentaba, nos están quitando casi el 40% de los impuestos, estoy hablando de la clase media. Entonces no solamente nos quitan impuestos, aparte nos pueden embargar, y entonces sucede que aumentan los costos en cuanto al el pago de los impuestos, porque digo, en este momento histórico en nuestro país, la cuestión fiscal está muy fuerte. Entonces no puedes pagar impuestos, ¿cómo vas a sacar todo ese capital para efecto de poder estabilizar esta reforma energética? No queda otra más que la clase media. Y si la clase media se rehúsa, bueno, pues ya lo decía la reforma financiera, que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con esta jurisprudencia, pero no es esta jurisprudencia. Te embargo el salario. O sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya te puede embargar y aparte vaciar tus cuentas si debes impuestos. Entonces, debes a una empresa transnacional, no sé, se me ocurre alguna empresa transnacional en materia de vehículos, por ejemplo, o en materia de bancos, o en materia de casas, lo que sea, entonces también te pueden embargar tu salario y te pueden quitar. Ese es el problema que yo veo. Entonces, bueno, todo va direccionado, ¿no? A esa parte. El derecho va direccionado a la legitimación y la protección de esta reforma energética. Entonces, por eso yo decía, ¿qué es lo que está pasando con el PRD? ¿Está legitimando? ¿Está fungiendo como una cortina de humo para ello? Como que aparentemente sí está trabajando y sí representa intereses sociales, pero no es el camino idóneo, constitucionalmente hablando, jurídicamente hablando. O está aplacando a las masas, o se está sirviendo como un contrapeso para que efectivamente esta reforma energética se dé. Y por lo contrario, ¿qué sucede? Bueno, pues que se está privatizando, paulatinamente. Acuérdate, mientras menos se note, mejor. Tiene que ser poco a poco, poco a poco.
Y además, agrégale la euforia mundialista que tenemos actualmente. Claro, Pues digo, claro. Este tipo de documentos son lo que menos interesan en este momento. No sé cómo veas, Jesús. No, sí, creo que es interesante la información que estás aportando. Creo que sí debemos de estar más informados acerca de todas estas reformas, y algo en lo que sí estamos coincidiendo, el hecho de entender que todas estas reformas van todas entrelazadas, y que lo peor que podemos hacer es entender que son fenómenos y procesos aislados. Sí. Definitivamente, el hecho de estar hablando de esta capacidad de competencia transnacional, entonces, ha dejado fuera también a muchos de nuestros actores productivos nacionales. Entonces, este discurso que se ha venido trabajando como una apertura, tiene que ver también con esos intereses transnacionales. Claro, y no sé qué consideres, porque muchos de estos temas fueron planteados en lo que se denomina la paradoja petrolera mexicana. Así es. Y la paradoja petrolera mexicana es que México es un país exportador de petróleo, pero es importador de productos terminados. Exacto. Entonces, esta parte paradójica es lo que deja justamente en duda el hecho de decir si México tiene o no la capacidad para poder enfrentar los nuevos retos de la globalización, porque eso implicaría ponernos en términos de competencia, o simple y sencillamente entender si es mejor volver a nuestra antigua estructura del funcionamiento de economía nacional, que también es una política válida y que hace rato señalábamos, Argentina lo ha realizado, Venezuela lo realizó, Bolivia también lo realizó, como que ese es el momento importante de la decisión. Al momento de que entran las reformas constitucionales y ahora que están entrando las leyes secundarias, creo que esa reversibilidad ya no es posible. El mecanismo ya está disparado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Tratar de fortalecer nuestra industria, ya no va así los incentivos. Entonces, poder ser mejores consumidores, estar más atentos acerca de qué es lo que nos toca hacer, porque hemos dicho, ahorita el buen mexicano se reduce únicamente a dos funciones: pórtate bien, que significa no cometas delitos; número dos, paga tus impuestos. Paga impuestos. Claro, sí, entonces, ¿qué opinas en este sentido, Liz? Claro. ¿Qué es lo que nos queda hacer? ¿O esta es la tesis de Hayek, que en su momento consideraba que lo único que nos resta por hacer es servir a la deuda externa? ¿Qué consideras, Liz? Sí, bueno, yo creo que tenemos dos elementos. El primero, tenemos que alinearnos normativamente. ¿Por qué? Porque detrás de esa desobediencia civil que pudiéramos tener ante estas reformas... Moronia hace el llamado abiertamente a la resistencia civil. Sí, pero yo creo que el señor no conoce la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y las leyes de excepción que ahora tenemos. ¿No? Claro, que ya las movilizaciones sociales ya se criminalizan a través de leyes terroristas, que son de alto impacto, ¿no? Y hablando de derecho penal del enemigo. Pero bueno, yo creo que esa parte nos queda, pagar los impuestos. Eso nos queda, pagar los impuestos. Si no, estás lavando dinero, ¿no? Claro, está la ley antilavado, está la ley antisecuestro, está la ley antiterrorista. Entonces, por esa parte, ¿cómo te vas a movilizar? Segundo, y que yo creo que es lo más factible, Jesús, yo no sé tú cómo lo consideres, pero la especialización. Es momento de prepararse. Claro, hay que prepararse a buen nivel, porque hasta esto... económicamente es una parte buena, me refiero para no solamente la economía transnacional, sino para la economía a nivel local. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que ahorita cuesta la especialización. Entonces, si te quieres especializar, tienes que pagar para efecto de que escales posiciones sociales, ¿no? Para efecto de que tengas trabajo, para que puedas ser susceptible de venderte. Entonces digo, antes, ¿cuántos doctores había? Estamos hablando de 30 años, 1, 2. Ahora ya la competencia en esa materia de grados es infinita, ¿no? Y digo, no quiero hablar de otras partes, porque también seguramente la especialización es necesaria. Sí, recuerdo un poquito el caso de Polibio, que estaba de origen griego,
gran historiador, ofreciendo su mano de obra como esclavo en Roma, tocando puertas. Habrá que reflexionar esto, quizá como hubiese dicho Forrester, el horror económico. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en este su programa. Que tenga usted muy buenas noches y lo esperamos nuevamente con nuestro analista de cabecera, la maestra Xochitl, el próximo lunes. Que tenga un buen descanso.